Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Antonio Zaragoza, fundador de Liberal Youth Ministry, una marca que ha revolucionado la moda contemporánea con su visión audaz y disruptiva. Su trayectoria lo ha llevado a formar parte del exclusivo círculo de Dover Street Market y a presentar su trabajo en Paris Fashion Week. Zaragoza entiende que construir una marca requiere paciencia y disciplina, pero también la valentía de desafiar estructuras establecidas. Su colaboración con Chivas en París no solo fue un éxito, sino que se convirtió en un fenómeno mediático en México. Para él, la moda va más allá de la ropa. Es una herramienta de rebeldía, introspección y narrativa personal. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic, que estamos en el arranque de esta quinta temporada y de nuevo estamos grabando desde Plataforma, este espacio increíble dedicado al arte aquí en Guadalajara, un espacio nuevo. Los invito a que vengan y conozcan las exposiciones que hay aquí. Y el día de hoy también tengo un invitado muy especial de la escena. Pues no quiero decir la escena local porque realmente es un proyecto que yo conocí en la escena internacional o en la escena parisina de la moda. Está conmigo Antonio Zaragoza de la marca Liberal Youth Ministry. Bienvenido, Antonio. Gracias. La verdad es que estoy muy emocionado. Te platicaba antes de empezar que eres de los muy pocos que se han sentado conmigo sin que los conozca antes, pero pues tenía demasiadas ganas de que te sentaras conmigo. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por la oportunidad. Oye, Antonio, y bueno, cuando conoces a alguien, ¿cómo te presentas? Soy Antonio Zaragoza. Soy un creativo que la mayoría de mi tiempo diseño ropa, pero tengo otras manifestaciones artísticas por medio de instalaciones, video, fotográfica, ¿no? Entonces, como que la mayoría de mi tiempo estoy diseñando ropa, pero eso me lleva también a manifestarme de maneras artísticas en otros contextos fuera de la ropa. Estos otros contextos, ¿qué tanto van? O sea, porque veo la comunicación de la marca y veo como un concepto pues muy bien amarrado, ¿no? Que por más de que el output comercial, como tú dices, es ropa, pues todo esto que tú ahorita mencionas de instalaciones, de video, de dirección creativa, pues va empujando todo el proyecto. ¿Tú crees que la visión de la marca es lo que está empujando estos otros outputs creativos? En ocasiones sí. Creo que en ocasiones gran parte de esos proyectos surgen y se manifiestan a través de la marca, pero creo que hay otros proyectos donde puede ser que se sientan más bajo mi autoría, ¿no? Okay. Sin necesariamente estar ligados a la marca, ¿no? Como, no sé, ayer estaba viendo infomerciales de los 90s y los estaba manifestando con cierta música y lo subí a mi Instagram y fue algo no necesariamente ligado a la marca, fue una expresión, meramente mía. Entonces, depende del proyecto, creo que ahí se puede enlazar hacia una autoría Antonio Zaragoza, una autoría de Liberal Youth Ministry. Ok. ¿Y cómo fue que llegaste al mundo de la moda? ¿Tú creciste aquí en Guadalajara? Yo crecí aquí en Guadalajara. ¿Cómo llegué? No sé, creo que... No tenemos que irnos tan adelante. O sea, me interesa mucho como saber de tu infancia. Ya. O sea, yo al ver mucho de tu trabajo, como que... ¿Cuántos años tienes? 31. Ok, veo mucho de tu trabajo y como que ubico como que este güey creció en estos Ciertas años. referencias. Porque veo ciertas referencias muy de una generación abajo de la mía, por decirlo así, ¿no? Yo te llevo más o menos 10 años. Entonces, pero tengo una hermana más o menos de tu edad. Y siento que jalas muchas cosas pues no quiero decir pop culture, pero sí como culture, ¿no? Música, veo arte, pero de repente veo también caricaturas. Ahorita decías infomerciales, ¿no? ¿Qué fue este proceso o esa manera de crecer en Guadalajara que estás expresando en tus proyectos? Creo que mucho viene del aislamiento y creo que es una constante en mi vida. Digo, si volteo hacia atrás, creo que una constante es el aislamiento, la rebeldía, la desobediencia, y estos conceptos han sido parte de mi vida
desde siempre, ¿no? Digo, hablas de mi infancia y digo algo que nunca había dicho públicamente, es que los 10 primeros años de mi vida los viví en un asilo de ancianos. Mi abuela era dueña de un asilo de ancianos. Okay. Entonces, las personas con las que convivía me llevaban 70 años. Mi círculo de amigos, a excepción de un amigo, eran personas de este asilo. Claro. Entonces, creo que desde ahí hay cierto aislamiento del cual no soy víctima. O sea, lo disfruté, solamente en perspectiva lo veo como un aislamiento. Y nada, creo que es hasta el día de hoy esa etapa de mi infancia me inspira de forma muy, no sé, se manifiesta muy fuerte por medio de mi creatividad. Creo que hay ciertas escenas de películas de David Lynch que puedo enlazar con momentos en el asilo que son un tanto surreales. Entonces, claro. Pero digo, volviendo a cómo terminé en esta carrera, creo que la constante, te repito, es el aislamiento, la rebeldía, la desobediencia. Creo que fue una necesidad de expresarme, de decir algo, en momentos de contemplar, en otros momentos gritar, en otros momentos filosofar, si se puede decir. Entonces esa era una necesidad y siempre lo he visto como una necesidad de proyectar mis ambiciones creativas de una forma visceral y real. ¿Y si tienes una formación? O sea, ¿sí estudiaste una carrera creativa? Sí, no. Nunca acabé la prepa. Cuando hice la prepa me salí por un tema económico y de ahí estudié moda, pero nunca lo hice de forma muy sistemática. Uh-huh. Creo que de ahí viene esta idea de la rebeldía. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer, entonces siempre encontraba estas formas de rebelarme hacia algo, ¿no? Entonces... Claro. O de no entrar a un sistema, porque claro, al final del día la universidad es un sistema que te va a decir primero esto, luego esto, ¿no? Sí. Entonces... ¿Cómo fuiste armando tú? ¿O cómo fue que dijiste, bueno, a ver, primero, la decisión de estudiar moda, por más de que no hayas, o sea, que la hayas hecho a tu manera, pues significa que ya había un interés. ¿Cómo fue que surge ese interés en ti por la ropa? Creo que nace por la música. Viví un tiempo en Estados Unidos cuando tenía 13, 14 años y si de por sí ya me sentí un poco alienado por mi infancia, ¿no? El vivir en Estados Unidos como mexicano todavía me hizo sentirme más alien. Uh-huh. Entonces, creo que ahí mi salvación fue la música y encontré en la música esta fuerza gravitacional que me motivaba a seguir adelante, ¿no? Por medio de diferentes movimientos musicales como el punk, el grunge o este movimiento que fue muy fuerte en México, que fue lo emo. Uh-huh. Entonces, el descubrir que existe la contracultura me hizo entenderme y poder proyectarme y sentirme vinculado a ciertos personajes, ¿no? Como Billy Corgan, etc. Entonces, creo que hubo una catarsis cuando tenía 13, 14 años regresando de Estados Unidos. Hubo 2 conciertos que tuvieron meses de separación, que fue ver My Chemical Romance y Smashing Pumpkins. ¿My Chemical Romance en qué momento? Tocaron The Black Parade en el 2007. Que ahorita están justo haciendo como una gira de reencuentro sí, de Black Parade, ¿no? Sí, ya les escribí para ver si hacemos algo juntos. Oye, está bien interesante que me digas Smashing y Chemical Romance, porque por más de que son géneros muy diferentes y aproximaciones muy diferentes a la música, ambos tienen un tema teatral. Sí. Sobre todo Black Parade, sobre todo Melancholy, ¿no? Como estas grandes óperas ligadas de la primera nota a la última, es una historia, ¿no? Es muy también como fantasioso de alguna manera. Y veo una relación fuerte entre ellos dos y pues con todo lo que me estás platicando tú. Y mi trabajo, completamente. Creo que el verlos fue una catarsis para mí, el poder ver a este sujeto en escena, ¿no? Uh-huh. Billy Corgan, Gerard Way, ¿no? Que hasta se parecen. Como que fue este momento de wow, o sea... ¿Y fue aquí en Guadalajara? Smashing Pumpkins fue aquí y My Chemical Romance fue en Ciudad de México. Okay. Y creo que eso fue una catarsis para mí. Dije, quiero hacer algo creativo, ¿no?
Para mí lo más obvio era hacer música, lo intenté, no tengo la paciencia para ser músico, entiendo y puedo dirigir hacia dónde quiero ir, llevar la música para algún proyecto, alguna pasarela o algún video, pero no tengo la paciencia de hacerla. Entonces fue como, ok, la música no va a ser mi vehículo. Después fue el cine, pero era muy abstracto, ¿no? Era complejo de entender en qué punto puedes hacer una película o un corto. Después fue el arte, pero aún así fue todavía más abstracto porque no estás vendiendo un producto. Entonces, ¿de qué voy a vivir? Y por alguna razón, entendiendo la ropa como tal, ¿no? Como expresión por medio del punk, del grunge, ¿no? Que el punk era gritar, anarquismo, esta expresión de contracultura, y el grunge es esconderte, ¿no? Y este silencio y el no querer ser visto, medio la Kurt Cobain, pero a la vez gritas. Entonces, el entender ese poder de la ropa fue lo que me llevó a pensar, ok, quiero hacer ropa, y parece ser un producto fácil de vender, porque como tal tiene este sistema, entonces puedo monetizar de él y puedo, de cierta forma, incluir todas mis pasiones como el cine, el arte y la música en este proyecto y en mi manifestación por medio de la ropa. Sí, y también lo curioso del grunge es que pues, primero nadie de los que nosotros le decimos grunge va a decir que son grunge, ¿no? Para empezar. Y también como el tema de que pues al final era como una moda que realmente lo que era pues no era una moda, era gente que pues, iba a thrift shops y compraba ropa usada y era también una manera de expresar. Esa falta de interés en la moda también era como una forma de expresarse. Y el tema de las flanelas y todo ese rollo es porque pues estás en el Pacific Northwest, ¿no? Sí, donde, claro. donde hay flanelas todo el tiempo, todo, o sea, desde los lumberjacks hasta quien sea, ¿no? ¿Cómo es que el ser anti te permite acceder a gente, a espacios, a corrientes? Honestamente no es algo en lo que piense demasiado. O sea, creo que es solamente esta forma de expresión y el accidente que suceda con esa manifestación es lo que es. Y nunca, jamás cuando estoy haciendo una colección pienso en que si le va a gustar a alguien. Tal vez en momentos sí, muy al inicio, o hay momentos donde tal vez la ansiedad de ciertos proyectos como que te dictan, pero es algo que trato y hago desaparecer, ¿no? El no prestarle atención a las tendencias hacia dónde pueda ir, es solamente este vehículo para expresarme de forma, como dice Santi. Y creo que algo clave para mí después de entender la importancia de estos movimientos musicales por medio de la ropa, el conocer el trabajo de Rei Kawakubo en Comme des Garçons fue algo que hasta la fecha siento una fuerza gravitacional muy fuerte y que de cierta forma me ha inspirado a crear mi propio proyecto de forma integral, ¿no? Donde tienes la creatividad, la vanguardia, la fuerza anti, pero también tienes que pensar que es un negocio, ¿no? Y una sin la otra no existe, ¿no? Entonces tienes que abrir camino con esos dos. Y no hay nada más punk que Rei Kawakubo, ¿no? Desde sus inicios con esos shows como esa agenda paralela al Paris Design Week, pero hechos pues, de una manera muy punk, hasta pues, su ropa. Sí. ¿No? Tú cuando estabas viendo, o sea, cuando veías estos conciertos y seguías esta música, ya empezabas tú como a relacionar ropa con expresión, con música, y cómo eso fue como alimentando esa idea de hacer ropa. ¿Cómo crees que eso alimentó tu manera de... o cuál fue el siguiente paso? ¿No? Me dices, esos fueron como un punto importante. ¿Qué siguió de ahí? Hacerlo, la disciplina, el entender, ok, tengo esta ambición por medio de la marca, ¿cómo puedo llegar a Dover Street Market? ¿Cómo puedo llegar a Paris Fashion Week? ¿No? Entonces, ese fue tu desde el principio dijiste, sí, para allá va. Sí, recuerdo que estaba en la escuela de moda. Yo no conocía Dover Street Market. ¿En qué escuela? Centro de Diseño de Modas, aquí en Guadalajara.
recuerdo que mi maestra Miriam Villaseñor, estábamos viendo diferentes retailers internacionales y en la diapositiva de repente apareció Dover Street Market por Rei Kawakubo y su esposo Adrián. Y yo no sabía que Rei Kawakubo, aparte de tener Comme des Garçons, tenía este retail Dover Street Market. Y desde ahí fue, cuando tenga mi marca, porque en ese momento todavía no la tenía, la tienda donde quiero vender es Dover Street Market. Es Dover Street Market. No veía otra cosa que no fuera Dover Street Market, porque me sentía muy conectado a su forma de pensar, a su forma de analizar, cuestionar las estéticas, la forma en la que corrompen el espacio de retail, y puedes encontrarte a Supreme, pero después puedes encontrarte una marca completamente nueva y vanguardista de X lugar en el mundo. Era como muy interesante para mí, y desde ahí fue Dover Street Market hasta en el 2019 que conozco a Adrián. Fue eso. Y en ese momento de gestación, porque recuerdo que no siempre, o sea, al principio tenías un proyecto que se llamaba Weimar Youths, ¿no? Que también el nombre me encanta porque pues tiene una relación directa con Bauhaus, ¿no? ¿Cómo fue que, o sea, ese primer proyecto, cómo nace y cómo da pie a lo que sigue? La verdad no veo una diferencia. Creo que el nombre se me hace algo completamente irrelevante, pero creo que es chistoso cuando nace la marca porque fue algo muy intenso, se podría decir. Fue algo, no sé, siempre mis procesos creativos son demasiado fuertes. No lo dejo a algo al azar o a basarme. No, tiene que venir desde un lugar muy profundo. Y en el cuestionamiento de qué marca quería hacer, ¿no? Fue un proceso intenso. Entonces dije, tengo que hacer una marca que hable de mí, de mis pasiones, que conecte con todo lo que soy. Y tiene que salir desde mi filosofía de vida, desde mis ideales. Y es ahí donde se gestiona Liberal Youth Ministry y los pilares de lo que son la marca, ¿no? Rebeldía, contracultura. Hay esta especie de caos onírico, ¿no? Suelo proyectar mis sueños, y cuando hablo de sueños, literal lo que sucede cuando duermo, mis pesadillas, todo este imaginario lo plasmo en la marca, y por eso de repente se puede ver esta máscara 3D de Goblin, ¿no? Y después puede verse un jersey de fútbol, y después es caótico, vaya. Entonces, creo que como tal, de ahí gestiono, de esa forma se gestiona la marca, esta necesidad constante, ¿no? De que conecta con cuando descubro estas bandas, ¿no? Y cuando me descubro a mí mismo es cuando decido iniciar la marca. Y desde que estabas estudiando ya estabas tú como o sea, como que el punto de partida o el primer paso siempre es el más difícil. ¿No? O sea, pues ahora quiero hacer una marca, pues güey, ¿de qué? ¿No? O de hombre, de mujer, de high fashion, street, ¿no? O sea, empiezas tú como a gestar los ideales de esos pilares que me dices, y luego, ¿cómo lo pones en acción? ¿Empezaste tú a coser o abriste un taller o buscaste unas muestras? O sea, como que también el tema, o sea, lo que he aprendido yo, lo poco que he aprendido yo del mundo de la moda es que hay como muchos procesos, es muy procesual, pues el tema de la idea, ir haciendo las pruebas, los fittings, las muestras y demás, hasta ya tener el patronaje y lanzar una marca de moda, ¿no? ¿Todo esto te lo levantas tú solo o armaste un equipo? ¿Cómo fue que arrancas? Creo que lo divido en 3 periodos. Del 2016 al 2019 no generaba nada. Esos primeros 3 años fueron muy difíciles para el espíritu, para la creatividad. Creo que la base y lo sólido de la marca y por la cual lo fundé es una especie de streetwear vanguardista, ¿no? Donde sí existen t-shirts, pero esas t-shirts pueden convivir con prendas mucho más abstractas y amorfas, ¿no? Es una mezcla de diferentes ideas, pero esos 3 primeros años ninguna tienda me compraba, hacía ventas, nadie compraba la marca, ¿no? Era como... aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara y en Ciudad de México. Llegué a hacer una colaboración con Apartment 25 cuando estaban todavía en Ciudad de México, que fue lo que me salvó ahí una temporada, pero de ahí en fuera fue muy complicado, ¿no? Entonces,
¿Qué crees que es lo más complicado de arrancar? O sea, ¿o qué crees que fue lo más complicado de arrancar esa marca? ¿El tema de darte a conocer o el tema de las ventas o el tema de pues, todo el sourcing y todo el proceso de fabricación? O sea, ¿cuál era ahí como el nudo en esos primeros 3 años? No los... o sea, es complicado. No sé, creo que es chistoso, pero es que esos 3 años no estaba haciendo lo que debería de estar haciendo, tal vez. Ok. Que era Dover Street Market, ¿no? Claro. Y yo siempre supe que ellos iban a ser fundamental en mi carrera, Sí. ¿no? Y hablo Comme des Garçons, Dover Street Market. Entonces, esos 3 primeros años no estaba haciendo como tal eso en la práctica comercial. Ajá. Lo estaba haciendo puliendo cada vez más el producto, puliendo la estética de la marca, ¿no? Haciendo fotografías con el dinero que tenía, ¿no? Entonces, esta disciplina constante me lleva al 2019 a los cuarteles de Comme des Garçons, que ahorita llego a ese punto. Entonces, digamos que creé ese portafolio de trabajo, el cual no tenía este otro lado comercial, solamente estaba enfocado en el imaginario creativo y en la proyección estética de la marca. Y le faltaba como la ventana, sí, ¿no? Pero era complicado el cómo llego a Dover Street Market, ¿no? ¿Cuál es el camino? Porque ¿Te lo cuestionabas? Sí. Dices, te estoy aquí con esta ropa chingona, ¿cómo llego? Sí, completo, sí. O sea, y al grado del finales del 2018 estaba a nada de terminar la marca. O sea, yo creo que esto ya no va a avanzar el siguiente año y es ahí donde justamente empiezo a cuestionarme, pues tal vez debería de hacer cine o arte o música, y ahí fue especie de momento en el cual hago un viaje con 2 amigos a Europa. Por primera vez yo no conocía Europa y viajé a Berlín, Londres y París. Y estando allá, mi esposa Kenia me dice como, oye, estando allá creo que deberías escribirle a Adrián, porque Adrián en algún momento, que es el director de Comme des Garçons. Y esposo de Rey, ¿no? Esposo de Rey. Me empezó a seguir en Instagram. En algún momento, digo, no quiero ir tantos detalles porque es mucho tiempo, pero me empezó a seguir, lo empecé a seguir, no, yo lo seguí, él me siguió a mí, le pedí su mail, me lo pasó en algún momento, no hice nada con ese mail porque pues honestamente no sabía qué decirle, y en ese viaje decido escribirle y me cita en los cuarteles de Comme des Garçons en Place Vendôme. Pero desde que saliste de México ya sabías que lo ibas a ver. No, yo iba, creo que ese viaje fue un salto de fe, fue un salto de... Recuerdo cuando compré mi vuelo a París, sentía un presentimiento extraño. Digo, no quiero decir que fue algo profético, pero sí se sentía algo. ¿Te sentías listo para que pasara? Algo, no sabía qué iba a suceder en ese viaje, pero sí fue un salto de fe. ¿Llevabas muestras? No llevaba nada, sí, o sea, las muestras que tenía las usé para mí durante el viaje y yo lo vi a él en el último día de mi viaje en París. O sea, era el último día y un día antes hice una presentación en mi iPad de 10 fotos y tuve una cita no solamente con él, con los vicepresidentes de Dover Street Market y Comme des Garçons. Entonces fue algo bastante intimidante. Sí. Duró media hora y al final de la junta accedieron a comprarme mi colección. Y ahí en caliente. Sí, muchas personas pueden creer que es un golpe de suerte, ¿no? Pero no lo veo así. Creo que fueron muchísimos años de disciplina los cuales me llevaron a esa primera cita, a esas 10 fotos, porque literal eran 10 fotografías las que les presenté. Fueron las fotos por las que trabajé mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que fue la tormenta perfecta y conociéndolas ahora a un nivel muy personal, creo que desde su parte vieron algo en mí y en el proyecto, ¿no? Y son personas que también tienen este magnetismo hacia ciertas personas y hasta ciertos pensamientos y ciertos perfiles. Entonces, creo que fue el trabajo de 10 años en una junta de media hora. Wow. Saliste de ahí rayado. Sí, fue un día muy hermoso porque yo nunca había visto nevar en mi vida y ese último día nevó en París. Entonces salí a la Place Vendôme y todo estaba cubierto de nieve y sí fue algo como una especie de... Caminé hacia por Tuileries y no había nadie en la calle y fue una especie de...
sea, como un gran logro tal vez, o una especie de peregrinación creativa, no sé. Qué Pero chingón. fue algo muy, muy bello. Qué chingón, güey. Y en ese momento, si te compramos la colección, ¿tienes tanto tiempo para mandarla? O sea, ¿cómo de nuevo? Como, puta, ahora ya la vendiste. Sí. ¿Ahora es hazla o ya vendiste lo que ya Sí. tienes? O... Creo que ahí lo que sucedió fue regresé a México el día siguiente y no pude hacer la colección. Era tu último día en París. Era mi y último tu día. último día en todo el viaje. Sí. No. Regresé a París y fueron casi 2 meses donde no podía literal moverme. Era este miedo y esta estrés, ansiedad de ya se me abrieron estas puertas, ¿cuál es la colección que me va a llevar al siguiente paso? ¿No? Y recuerdo que literal no podía hacerla, o sea, era imposible para mí hacer esa colección, era imposible conceptualizarla, era algo muy extraño, muy complicado. Y recuerdo un día me desperté y me llegó un DM de Adrián como, oye Antonio, nos dio mucho gusto conocerte, ¿cómo va todo? ¿No? Y recuerdo que se lo mandé a Kenia y me dijo como, él no tiene por qué estar haciendo eso, ¿no? Ve algo en ti y deberías de hacerlo. Y me tomó 2 semanas hacer la colección, se las mandé, me llegaron las órdenes y fue ahí donde empezamos a crear. ¿Les mandaste dibujos? No, les mandé un line sheet con las prendas hechas en un fondo blanco, ¿no? Fotografiadas sobre un modelo, y me hicieron mi primera compra para Dover Street Market Los Ángeles y Nueva York. Y de forma muy ingenua pensamos, y digo pensamos porque Kenia fue fundamental en esos primeros años de la marca, ¿no? Ella me respaldó porque yo no sabía cuál era el proceso justamente de, ahora que tengo una orden de Dover Street Market, cómo se genera esta orden, de qué forma se maquila. ¿Ella tenía experiencia en moda? Sí, ella trabajó en talleres de alta costura en París, para Chanel, para Dior. Trabajó en varios pequeños talleres aquí en Guadalajara. Entonces ella me respaldó de forma gigantesca en esos primeros años haciendo el sourcing de telas. Pero volviendo, ahí me perdí un poco, pero quería, de forma muy ingenua, no buscamos fábricas, ¿no? No nos van a apoyar con los mínimos, porque las fábricas aquí te piden, no sé, 500, 1000 prendas y no era suficiente. Entonces, de forma ingenua, empezamos a crear nuestro propio taller, comprar la maquinaria, contratar las costureras y llevar el producto al siguiente nivel, ¿no? Ser muy cuidadosos con los terminados, ¿no? Porque pues es Dover Street Market, no puedes llegar con prendas mal confeccionadas, ¿no? Y era la gran oportunidad. Entonces, se cuidó mucho los detalles para llegar a ese primer pedido, que pues de ahí fue un efecto dominó, porque esa primera colección fue sold out a mitad de la temporada. En Los Ángeles y Nueva York. Entonces Adrián y James estaban muy sorprendidos. Digo James porque es el encargado de Dover Street Market y Comme des Garçons en América, y él fue el que hizo la compra de Los Ángeles y Nueva York. Entonces como que no entendían cómo una marca que nunca nadie había hablado fue sold out a mitad de temporada. Nada más de ponerla en la tienda. Sí, eso quiere decir que a las personas les le agradó el producto, ¿no? Entonces... Esa colección no tuvo un esfuerzo de un runway. No, nada, para nada. Nada más se puso en la tienda y se vendió. Sí, nada, ninguna celebridad la había usado, ninguna publicación de una revista hizo algo, ¿sabes? Era completamente un bajo perfil, silencioso. Llegó ahí, se vendió y de ahí me hacen pedidos para los demás Dover Street Market y me empiezan a apoyar de forma mucho más... ¿Y te piden exclusividad o por qué nada más se vende ahí? Porque era lo único que conocía y lo único que me interesaba en ese momento. Claro. Pero no, sí, Opening Ceremony hizo una orden de esa colección también, porque ellos estaban aquí en México, me conocieron en algún día y me hicieron una compra. Y a partir de ahí fue por medio del showroom de Dover Street Market que empecé a llegar a más personas. ¿Y ya ahorita cuántas colecciones llevas con Dover? Ahorita llevamos, que se venden en Dover Street Market, pues todas las colecciones que he hecho se han vendido en los Dover Street Market. ¿Pero cuántos años cuántos Desde años? el 2020. Entonces llevamos 4 por 2, 8. Y es muy, el mundo de la moda es muy de temporadas, ¿no? Sí. Entonces, ¿presentas 2 al año? 2 al año. Y estas últimas ya han tenido sus presentaciones en el Paris Fashion Week. Sí, como tal, la única que se presentó
en un runway en París fue otoño-invierno 2023, que hice la colaboración con las Chivas y fue la única colección que he hecho que se presentó ahí, ¿no? Y desde ese día hasta hoy tomé distancia de París porque lo sentí necesario, porque me vi envuelto en este sistema, ¿no? Donde hay todas estas reglas y esta forma de trabajar que no considero que es sana. Entonces, hay una tendencia de eso, ¿no? Como que varias marcas ya han anunciado que no van a seguir el calendario, que también de seguro ha pasado algo, desconozco, pero de seguro también el tema de como lo estamos viendo con la música y los discos y el streaming, ¿no? Como que el internet, las redes han hecho que ya tal vez la temporalidad de las cosas cambie o el esfuerzo, y mucho esfuerzo para un evento cuando al final hay muchos otros outputs posibles. Sí. O sea, ¿tú has visto que está cambiando el mundo de la moda con respecto a eso? No pienso mucho en eso, pero lo sentí a un nivel personal. O sea, creo que a mí me estaba afectando en el sentido de... Sentía que no me estaba dando el tiempo de conceptualizar mis colecciones como me gusta, ¿no? Sentía que empezaba a seguir órdenes de otras personas y repito, ¿no? Con mi infancia y mi adolescencia siempre he sido desobediente y no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Entonces tomé pausa y ya voy para 2 años que no me presento en el Paris Fashion Week. No porque no quiera como tal regresar. Sí lo quiero hacer, pero no considero que es el momento. Creo que tengo que o sentí que necesitaba perspectiva, ¿no? El volver a hacer las cosas porque las veo como una necesidad creativa y no por cumplir ciertos horarios o ciertas pautas de la industria, ¿no? Entonces, justamente, a mi parecer, el trabajo que he hecho en este último año ha sido mi mejor trabajo. Mi colección de Igor, ¿no? Que fue la que está ahora en tiendas, pero la presenté en enero por medio de fotografías a los clientes por correos y por medio de mis redes sociales, fue una rebelión artística, ¿no? Porque sentí que tenía que romper con ese sistema que no me gustaba hacia dónde estaba yendo. ¿Cómo se reflejó eso en el diseño tal cual de la prenda? ¿O en lo que terminó siendo esa colección? Creo que fue un salto de fe. Fue un salto de... No sé, fue... de cierta forma volver al inicio. Se sintió de esa manera, con una perspectiva completamente madura, considero, ¿no? La forma en la que planteé en esa colección Melancholy and the Infinite Sadness y The Black Parade se ven ahí, ¿no? Entonces, solamente fue esta reacción a todo lo que estaba viviendo en los últimos años de deadlines, etcétera, ¿no? Fue una manifestación y una rebelión completamente artística y no fue compleja, solamente empecé a crear este imaginario de este personaje rebelde, ¿no? Entonces hay referencias a tal vez a ciertas óperas o a películas como películas de Roy Anderson o David Lynch o no sé como tal porque te digo, no pienso mucho en eso, solamente lo manifesté y ahí está, ¿no? Hay esta abstracción de sueños, pesadillas, son mis grandes pasiones como tal lo que se ve en esa colección y mi colección de Primavera 2025 que se presentó en junio se llama Goblin y fue una continuación y creo que esas dos colecciones son los nuevos pilares, se podría decir, o estos pilares que van a dar la pauta de hacia dónde voy. En esta tercera época que me estás como marcando, ¿no? Sí. Que me dices. Sí, sí. Oye, ¿cómo es, ahorita que mencionas de que hay estas dos colecciones, cómo es tu proceso creativo, ¿no? O sea, yo como diseñador industrial, pues mi proceso está bien claro, ¿no? Primero, pues investigo y luego conceptualizo en Sketch y luego hacemos unas maquetas, lo metemos al 3D y se hace un prototipo ya con los materiales finales y el cliente ya lo fabricará, ¿no? Y ahí no te estoy mencionando todo mi proceso pues, de desarrollo del concepto, ¿no? Que creo que es ahí donde tú tienes como, haces como foco especial, ¿no? En cómo desarrollas ese concepto. ¿Cuál es tu proceso de
tu proceso creativo. Si digamos, no sé, termina una colección, ¿no? Creo que inicia cuando El día que terminas, empiezas la otra. No tan así, porque justamente cuando termino la odio, ¿no? Es ese momento que que te resistes a ella, ¿no? Que la repeles, ¿no? Fue un proceso de 6 meses que la reacción es odiarla, ¿no? Y después me tomo 2, 3 meses donde no pienso en ninguna colección, solamente estoy tratando de observar lo que ocurre a mi alrededor, lo que estoy viendo, hacia dónde estoy como gravitando, ¿no? Qué películas me están llamando la atención, qué corrientes artísticas son las que estoy pensando, ¿no? Qué música estoy escuchando. Y a partir de ahí empiezo a crear esta escultura amorfa, ¿no? Que es esta colección, ¿no? Y no lo sé, creo que ahí estaba leyendo el otro día, bueno, no el otro día, hace un par de semanas, un libro sobre Federico Fellini y habla sobre esta especie de aparición milagrosa, ¿no? Entonces, que veo que es una constante también en el trabajo de David Lynch, donde tú puedes estar viendo una de sus películas, pero de la nada cortan, ¿no? La película y entra esta especie de momento surreal que no tiene nada de sentido que esté ahí, pero está ahí. Y lo veo como esta aparición milagrosa, ¿no? Se conceptualiza como esta aparición milagrosa. Y cuando estoy creando esta colección, me sentí vinculado a eso porque veo esta especie de aparición milagrosa o onírica de qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto que me está hablando, ¿no? ¿Qué es esta colección? Entonces la empiezo a ver de diferentes perspectivas por medio de si estoy en Los Ángeles y veo una tela, la compro, ¿no? Y después estoy avanzando y logro como empezar a construir, pero es un proceso completamente caótico. O sea, puedo polarizar las ideas, ¿no? Estoy trabajando con una regla de una colección completamente blanca con acentos de neón, pero después estoy hablando de tomar referencias a la escena hardcore de los 90. Entonces, radicalizo cada concepto y después los empiezo a unir en una misma colección y eso le da pie a un concepto nuevo. Sí, y también creo que ese mashup de ideas también se ve pues al final hasta en la confección de las prendas, ¿no? Sí. Que también es como un caos ordenado en varias completamente. De ellas, ¿no? ¿Y todo esto ocurre solo? ¿O en qué momento empiezas a integrar gente de tu equipo en el proceso? El proceso creativo lo hago solo, ¿no? Y es algo que me toma, no sé, puedo a veces en la noche no dormir porque estoy analizando esta colección, ¿no? O cuando estoy corriendo en las mañanas, hago esta colección y llega un punto en el que me siento con mi equipo y empiezo a dar las indicaciones del patronaje, ¿no? O tengo de repente esta inercia a tener colapsos donde voy a comprar telas y las traigo y las empezamos a confeccionar. Entonces, es un proceso que lo creativo es algo que se puede manifestar de forma muy solitaria, pero al momento de la confección es cuando empiezo a comunicar con mi equipo cómo se debe de realizar la confección de la colección y qué patronaje se debe de reutilizar de lo pasado o qué patrón nuevo debemos de hacer, cuál es la referencia. Y tú también te metes al menos en las primeras piezas, o sea, tú también haces cosas este con año tus manos. Sí, pero no llegan a tanto, solamente es esta necesidad de estar ahí, ¿no? En el proceso de sentir los textiles. Sí. Acabo de empezar a ver la serie esta de Balenciaga y justo eso me llamaba la atención, ¿no? Porque él decía, o sea, como que la diferencia o lo que te quieren comunicar en esta serie es que la diferencia es que él confeccionaba, no nada más diseñaba, sí, claro. ¿No? Y como que el tema de aprender con las manos o la relación que tenemos como creativos con las manos, a mí me pasa, pues no voy y fabrico cosas, pero el hecho de hacer yo una maqueta de cartón con mis manos y sentir con mis manos el objeto o verlo cómo se ve en un espacio, supongo que hacer como tú, ver una prenda, aunque sea algo muy, muy rudo, pero verlo ya en alguien, esa inmediatez de tus manos al cuerpo de alguien, es parte, claro, es parte de ese proceso que mencionas. Sí, creo que cada quien tiene sus procesos, ¿no? Digo, está este que dices de Cristóbal Balenciaga, ¿no? Donde pues es el maestro de los maestros, ¿no? Y es alguien que creó formas
que hasta el día de hoy se sienten vanguardistas después de casi 100 años. Y el proceso de Rei Kawakubo es completamente diferente, ¿no? Ella puede hacer una bola de papel y entregarla a sus patronistas sin decir nada, y interprétenlo y tráiganme ideas. Entonces, cada quien trabaja de forma diferente. Yo este año he sentido una necesidad de no tener referencias como tal, el aislarme de tener referencias, ¿no? Tenemos esta idea un tanto romántica del mood board, ¿no? De moda, y ya tengo varios años que no encuentro nada ahí, ¿no? Y es solamente analizar quién eres, ¿no? Y cuáles son tus aspiraciones estéticas y crear desde ahí, desde lo más profundo de tu ser, ¿no? Para crear algo nuevo. Creo que es un poco el mantra que estoy teniendo este año. También creo que después de ese desfile en París, como que topé con pared y fue como que ya logré este gran sueño, ¿no? Ahora necesito ver la industria o mi marca desde una perspectiva diferente, y he encontrado placer intelectual en estudiar filosofía, ¿no? El encontrar, no inspiración, pero encontrar esta ambición en otros lugares. Este episodio es presentado por Atlas. Atlas es un estilo de vida dinámico, una tienda de diseño y coffee shop donde la creatividad y la comunidad se encuentran. Aquí convergen historias con personas y objetos, todo inspirado por el amor al café y el buen diseño. Conoce nuestro espacio en Avenida Bosques del Valle 106 en San Pedro Garza García, o visita nuestra tienda en línea en atlasdesign.shop. Sí. Y hablando de esa colección del que presentaste en París, o sea, te digo, yo ya conocía la marca y siento que esa fue la colección que hizo que México ahora sí volteara a ver tu proyecto, ¿no? O sea, creo que pues es como un clickbait, ¿no? Hubo muchos artículos de las Chivas en Paris Fashion Week y como que fue algo que si conocías la marca, pues ya tenías un tema de jerseys, ya había como este tema y fue como conectar puntos, ¿no? Tú en Guadalajara, ahorita me platicas si eres muy futbolero o qué rollo. Y entonces, pues hizo que todo el mundo volteara y dijera, ¿cómo que las Chivas en el Fashion Week? Es esta marca mexicana. Y de ahí creo que surgió una segunda ola o una ola interna de exposure en México. Sí. ¿Cómo llegaste a esa idea de incorporar las Chivas? Digo, para hablar de eso creo que tenemos que ir hacia atrás, ¿no? Y yo en el 2019, inicios del 2020, mucho antes de que los jerseys fueran la macro tendencia que soy, diseñé los primeros jerseys de Liberal Youth Ministry, ¿no? Con una necesidad de manifestar, ¿no? Creo que encontré un jersey o vi una foto de un jersey y como que dije, me gustaría hacer un jersey que tuviera la palabra México de alguna forma, porque pues estoy como en París y me gustaría como hacer un pequeño guiño ahí de una prenda, ¿no? Y los diseñé y fueron las prendas más vendidas de la marca esa temporada. Entonces lo volví a hacer con otra perspectiva y fue generando más y más y más y más. Y no sé, creo que al parecer soy bueno diseñando jerseys. Porque llegó la Juventus antes que las Chivas. Fue un proyecto que se dio por Comme des Garçons, que hicieron ahí ellos el link y hice esta primera colección muy pequeña para un proyecto en Dover Street Market, Los Ángeles, donde se realizó esta colaboración con la Juventus, y después conozco a Mauri y a Kenia Vergara en una exposición que tuve en el Museo de Arte de Zapopan, y como que nos vimos los tres y era demasiado obvio pensar en hacer algo juntos, ¿no? Entonces, yo en ese momento estaba empezando a conceptualizar la colección de París porque faltaban un par de meses y les dije como les gustaría hacer algo para este desfile. Sería, creo que interesante traer a las Chivas, ¿no? Desde una perspectiva completamente diferente y disruptiva, y es ahí donde nace esa colaboración que fue fundamental y les agradezco muchísimo la libertad creativa que me dieron. Creo que el éxito se dio por esa libertad creativa, ¿no? Donde pude proyectar estos jerseys desde un lienzo en blanco prácticamente, ¿no? El jugar con el escudo, los tonos, etcétera.
Que luego son esas cosas como sagradas, ¿no? Sí. El escudo es sagrado. Sí. Y de repente cortarlo, voltearlo, ponerlo inclinado, pues también requiere huevos, ¿no? Y también requiere pues esa apertura Claro. en la colaboración. Claro, sí. ¿Qué otras cosas o qué otros riesgos tomaste en esa colección? Creo que como tal riesgos, no considero que se tomen riesgos en lo que hago. Solamente creo que esa colección se llamaba Sinfonía Juvenil porque era una especie de retrospectiva de mi trabajo. Uh-huh. O sea, si tú ves esa pasarela, inicia con Claro de Luna de Beethoven y con una hoodie naranja, y es una referencia de Elephant de Gus Van Sant, porque la película abre con un actor, bueno, no sé si era actor, pero un personaje caminando por la escuela con un hoodie naranja que dice Liveward. Y esa película, cuando la vi a los 12, 13 años, fue fundamental para esta espinita de estudiar cine, ¿no? Entonces, si desmenuzo esa colección, puedo hablar de diferentes momentos en mi carrera creativa que fueron expresados por medio de ese desfile, ¿no? Empieza con esta parte muy oscura, después entran los jerseys y al final se convierte en esta colección muy abstracta donde genero prendas a partir de diferentes banderas. Entonces es como esta, te digo, es una especie de retrospectiva de mi trabajo, porque era mi primer desfile y dije, creo que necesito de cierta forma presentarme a esta industria y a este mercado, y lo sentí necesario. ¿Y si sentiste como ese cambio en México? Sí. ¿O esa de repente más atención? Sí, sin duda, sí, me acuerdo que me dormí, el día siguiente tenía miles de mensajes, porque aparte estás hablando de las Chivas, es el equipo de México, ¿no? Y tú estando en Guadalajara también. Claro, entonces París, Chivas, México, Antonio Zaragoza fue la tormenta perfecta para que se volviera viral. Entonces, hasta el día de hoy, las personas me siguen escribiendo para tener su jersey. No, y también, no sé, no quiero echarme a nadie encima, pero hace como un mes, caminando la Ciudad de México, vi una tienda como que pues ya sabes, vas caminando y ves algo interesante y te metes. Y de repente veo que estaban modelando como una colección, igual como una reinterpretación de jerseys y ropa de los Rayados, ¿no? Y estaba padre, pero sí lo vi y dije, como que esto ya se hizo antes, ¿no? Era muy diferente a lo tuyo, pero pues es lo mismo, ¿no? ¿Cómo tomamos un ícono del fútbol? O cómo tomamos rasgos de esto que ya está muy marcado, que tiene una hincha muy fuerte y hacemos moda con ello, ¿no? Que también es parte de un poco esos remixes o eso que pasó en los últimos tal vez 10 años de este encuentro entre el athleisure, el street, con la moda, con la alta moda, por decirlo así. Claro. Que eso es muy parte de tu concepto. Claro, sí, completamente. Y también lo veo, o sea, me toca ver, número uno, veo por lo menos 2 veces a la semana a alguien con su jersey de Liberal en la calle, ¿no? Y también puedo ver la influencia que puede tener sobre proyectos y lo veo como algo natural, no lo veo como algo malo, ¿no? Al final es algo tan de nuestra cultura que es obvio. Sí, creo que te tomaste el permiso e hiciste que mucha gente dijera, claro, podemos tener ese permiso, podemos jugar con estas instituciones culturales, claro, y hacer moda con ellas. Claro. Oye, y entonces pasa toda esta tensión en México y dices que ves gente con tu ropa seguido, pero pues a mí se me hace todavía más curioso porque pues, es difícil conseguirla en México. Creo que últimamente nos abrimos más, pero sí, creo que ahí hay una escuela, ¿no? De Comme des Garçons en mi forma de hacer las cosas. Es imposible escapar de eso, ¿no? Y es el que no sea tan fácil algo, ¿no? El que tienes que, por ejemplo, nuestro estudio aquí, cuando lo abrimos una vez al mes, las ventas las hacemos en el 7º piso, ¿no? Y, o sea, es un edificio, ¿no? Que tienes que subir el elevador, después unas escaleras, después
das la vuelta, ¿no? Y es complicado hasta cierto punto, ¿no? Entonces... Que te cueste. Sí, pero es parte de mi anti, ¿no? El que no sea tan fácil, el que sea otra perspectiva diferente. Creo que las personas que consumen la marca saben que estamos entregando un producto que no es obvio, que tiene una conceptualización, una historia, que si dice esto es porque hay un estudio detrás, ¿no? De esa gráfica, esa deconstrucción de heráldica para ese escudo. No es cualquier marca de streetwear, ¿no? De hecho, los primeros años de la marca me puse de regla no usar Liberal Youth Ministry como un eslogan, porque no quería convertirme en una marca de streetwear, ¿no? Siempre yo me quedé siempre con las ganas de la sudadera negra que decía el nombre en francés. Ministerio de la Jeunesse Liberal. Me encanta. Creo que tengo ahí por ahí, igual mañana te la traigo. Tengo una ahí en mi estudio, pero sí, siempre es esta idea de verlo desde una perspectiva diferente y nueva, ¿no? Si puedo permitirme decir algo nuevo. Y me hace mucho sentido esto que me dices de que, o sea, por ejemplo, lo he dicho varias veces, a mí me encantan las experiencias culturales o de arte que requieren un poco más. Uh-huh. O sea, si el museo está a 1 hora de Nueva York, chingón. Claro. ¿No? O sea, si me tengo que salir de Tokio, ir al pueblito para llegar al espacio, a la escultura en el medio de la montaña, muy bien. O sea, como que todo ese tipo de cosas que requieren un poco de esfuerzo, al final también como personalmente es como quisiste dar ese extra por tener esto, claro, por vivir esto, ¿no? Por tener esa prenda. Y ahorita que dices de la escuela de Comme des Garçons, yo soy súper fan, ya ni me acuerdo cómo conocía el trabajo de Kawaku y así, pero desde que estaba en la carrera, hace 20 años, me gustaba un chorro, obviamente no me alcanzaba para nada, y era bien difícil siquiera ver las prendas, ¿no? O sea, pues tenías que ir a Nueva York o tenías que ir a Tokio, te estoy hablando de hace 20 años, ¿verdad? Ahorita ya Play lo venden, de repente lo ves en el Palacio de Hierro o algo así. Antes pues no era el caso. Y cuando estaba trabajando, me fui como un año a trabajar a Ámsterdam y me tocó el drop de H&M con Comme des Garçons. Órale. Y güey, me da risa porque era entre semana y dije que me sentía mal que llegaba a mediodía y me fui a parar ahí a las 6 de la mañana y ya había 2 cuadras de gente haciendo fila afuera de H&M para el drop de Comme des Garçons. Y yo creo que no duraron las prendas ni 15 minutos en el anaquel y voló todo. O sea, yo llegué y compré, mira, puedo comprar de todo una pieza, la mitad M y la mitad L, porque ni siquiera ni siquiera hay tiempo para probártela, ¿no? Y claro, todo voló en 15 minutos. O sea, hay como un fervor y una locura alrededor de esta marca de culto. Y no fue hasta que estuve en Japón, que también me tocó después, unos años después vivir un año en Japón, que ya tuve como ese acceso a todas esas cosas, porque luego Comme des Garçons es de esas marcas que tienen 1000 proyectos y de los 1000 proyectos, 500 no salen de Japón, ¿no? O sea, sí. Y fue como bien interesante ir como descubriendo esta marca, pues no accesible, como tú lo claro, dices, ¿no? Sí, creo que Comme des Garçons es una institución, ¿no? Creativa, vanguardista, nunca antes vista. Creo que por eso siempre me he sentido atraído al trabajo, no solo de Kawaku, sino de todas las personas que están a su lado haciendo esta marca, ¿no? Y este proyecto. Y me siento muy privilegiado de poder compartir espacio con ellos, ¿no? Están a un mail de distancia, a una llamada de distancia, el poder conocer a Kawakubo hace 2 años, ¿no? Y poder decir unas palabras, creo que ha sido algo que hasta el día de hoy me da fuerza creativa para seguir adelante, ¿no? Muchas de sus frases hablan de tener esta fuerza y esta voluntad de vivir en libertad creativa y manifestarte de forma sólida y contundente. Entonces, estuvieron aquí en el MAS también. Hubo una sí, tuvieron una pequeña exposición de una coleccionista de ropa de Comme des Garçons. ¿Y ya estabas trabajando con ellos cuando fue esa expo? Sí. Porque ya tiene rato también sí, esa. Sí, me acuerdo que la vi. Y la tuya fue después también ahí. Sí. La mía fue probablemente 2 años después de esa. Oye, ¿visitaste la que estuvo en el Met? No pude. Estuvo... Sí. Es de las mejores expos que he visto en mi vida. Imagínate, la museografía la diseñó Rem Koolhaas. Ya. No, una cosa
y aparte ver todas esas prendas en el mismo lugar, Claro. pues regresamos a lo mismo. Pues es una marca que nada más ves fotos y estas pasarelas históricas y de repente ver todas las piezas juntas. Sí, que creo que sé que fue un dolor de cabeza para los del Met porque Kawakubo tiene su forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que ella quería mostrar solamente las 10 últimas colecciones que había hecho en su carrera porque eran las que sentía que tenían significado, ¿no? Y fue porque en el 2012-13 tuvo esta ruptura en su proceso creativo donde decide a partir de ese momento no intentar hacer ropa, o sea, solamente hacer estas esculturas, ¿no? Entonces ella sintió que eran las colecciones que quería integrar a este proyecto del Met, pero al final sí hubo colecciones desde su pasado, ¿no? Que son increíbles. Sí, y es eso. O sea, creo que una de las cosas más increíbles es de ir a un espacio, ver una exposición, es o ir a una tienda o lo que sea. Simplemente cuando algo, y me pasa mucho a mí en temas de diseño. Ves esa silla y ves esa silla histórica y ves esa silla histórica en revistas, en Pinterest, en redes sociales. Hoy por hoy ves 1000 cosas en redes sociales y hay pocas oportunidades de verlas en persona. Está viviendo en Monterrey, México y Guadalajara, ¿no? O sea, siendo súper realistas. ¿Cómo crees que tu marca o qué planes tienes para tu marca justo para eso, para seguirla llevando a otros lugares o que se siga manifestando aquí en Guadalajara? O sea, dices que haces estas ventas una vez al mes, por ejemplo. ¿Esas son en tu estudio? Sí, son un open studio donde cada mes hago un drop de algo, ¿no? Y creo que igual lo importante mencionar es que el último año también me he dado la tarea de separar de cierta forma cada ambición creativa que tengo. Por ejemplo, están las colecciones semestrales, ¿no? Que fue Igor, Goblin, ¿no? Y que para el momento que salga este video ya estará otoño-invierno 2025. Y justamente mi colección de invierno 25 es una colección donde decido hacer una especie de ruptura donde esta colección semestral va a ser de cierta forma Antonio Zaragoza en Liberal Youth Ministry, ¿no? Va a tener este enfoque mucho más abstracto, creativo hasta cierto punto, ¿no? Donde he querido hacer durante los últimos 3 años ciertas colecciones que nunca me he permitido hacer y creo que estoy en un momento en el que me voy a obligar a hacerlas y también el radicalizar eso y darle, por ejemplo, al proyecto de los jerseys su propia submarca que la llamo Olympian Youth. Ok. Y también sale semestralmente bajo su propio concepto, etcétera, ¿no? Y eso me permite sistematizar mi creatividad, aunque sea un poco en contra de todo lo que promuevo, pero me da esta libertad de enfocarme más en cada proyecto y crear un mejor proyecto, porque el separar los jerseys y trabajar en una colección específica de jerseys me permite analizarlos con más tiempo, con otra perspectiva, y también mi colección semestral me permite profundizar más en conceptos que tal vez no me permitía antes, ¿no? Y ahora... Sí, darle cabida a otras cosas. Sí, porque lo voy a hacer. Si los jerseys son éxitos, o sea, si sigue siendo jerseys, pues ocupa un gran chunk Claro. de la colección, ¿no? Ponerlos por su cuenta, pues te permite abrir más a, como tú dices, ¿no? Estas exploraciones. Claro. Oye, Igor Goblin, traías un crush con Tyler, the Creator ese año. ¿Qué rollo? No, fíjate que digo, Igor, la palabra nace porque estaba escuchando música clásica y salió esta sinfonía del príncipe Igor y me quedé con la palabra Igor, ¿no? Y después, si ves quién es Igor, es el ayudante de Drácula o de Frankenstein, entonces de cierta forma es el rechazado dentro de los rechazados. Por eso le puse Igor. No hay ninguna referencia a Tyler, the Creator. Para nada. Pero sí sabes que tiene esos dos claro. discos. No, sabía que Igor, no sabía que Goblin también. Fue creo que fue su segundo o tercero. Ya, y Goblin fue, no sé, simplemente este personaje abstracto, verde, ¿no? Del cual sientes cierto rechazo, ¿no? Entonces, un anti de cierta forma, ¿no? Y digo, contestando tu pregunta anterior, veo el proyecto
sin duda regresando a París. Es algo en lo que estoy trabajando fuertemente, pero es importante también saber cuándo, ¿no? Porque no me veo haciendo eso toda mi vida, ¿no? Y creo que justamente lo que aprendí en los últimos años es que si de por sí marcas asiáticas, europeas, norteamericanas es complejo, una marca latinoamericana es mucho más complejo, ¿no? Desde el tipo de cambio, cuestiones sistemáticas, es muy complejo, ¿no? Entonces, cuando decida volver es casi no regresar, ¿no? Y ser una presencia perpetua en el Paris Fashion Week, ¿no? Claro. Es una aspiración y una ambición que tengo, pero no tengo prisa. Digo, Kawakubo hizo su primer desfile del 81 cuando tenía 40 años. Entonces, si lo hago en 2 años o en 20 años, tiene que ser la colección y el momento específico. No tengo prisa. ¿Ese sería tu sueño o qué sueños tienes? Creo que... ¿Cuál sería mi sueño? Creo que tengo ambiciones, proyecciones, ¿no? Como el regresar a París, ¿no? Y ser esta marca que presenta ahí temporada tras temporada. El estudiar cine en Francia, creo que es otra ambición que tengo y otra proyección. Pero el sueño creo que a veces es complejo analizar el sueño, porque ¿qué es el soñar, no? ¿Qué es esto, no? Y a veces te das cuenta que el sueño no era el sueño, ¿no? Pero quiero pensar que el sueño es algo que manifiesto todos los días, porque me siento con la libertad creativa de hacer lo que quiera y es, creo que lo más importante, ¿no? El mantener tus ideales cerca de ti, el no dejar que se corrompan por X o Y motivo. Entonces, por esa razón me obligo a pensar que estoy viviendo el sueño, ¿no? El sueño que pude haber tenido adolescente de aspirar a ser una marca como lo soy hoy, el tener en mi equipo que me respalda, el tener mi relación con mi esposa como la tengo, mi relación con mi familia, el poder llegar a mi estudio y tener la libertad de diseñar y crear lo que quiera. Creo que ese es el sueño, independientemente si estoy en París o en Japón, ¿no? Creo que el acto es lo que lo hace el sueño. Me encanta. Creo que me da risa porque creo que compartimos mucho, o sea, ese tipo de cosas. O sea, a mí siempre que me hablan sobre el éxito, yo digo, pues güey, pues el éxito es levantarme todos los días y trabajar en lo que más me gusta, ¿no? Y aunque de repente, pues los procesos creativos de repente no se disfrutan tanto, sobre todo si tú eres el creativo haciéndolo, al final del día la balanza es, estoy haciendo lo que quiero hacer. Claro. ¿No? Y como lo quiero hacer, que es lo más importante. Sí, creo que la libertad es, sí, lo fundamental para cualquier ser humano, ¿no? ¿Tienes algún aprendizaje en este recorrido, algo que hayas aprendido que te gustaría compartir con nuestra audiencia? ¿Alguna enseñanza? Creo que la mayoría van a sonar clichés, pero es la realidad, ¿no? Entonces, creo que mi experiencia con Dover Street Market y Comme des Garçons es una proclamación de sueños, ¿no? Y creo que cuando proclamas algo y lo dices de forma tan profunda, se va a hacer realidad, ¿no? Esta cosa de que los sueños se cumplen como tal o estas aspiraciones se cumplen es una realidad, es algo que sucede, ¿no? Digo, ahí paréntesis, me acuerdo cuando estaba diseñando este jersey de México de los cuadros blancos con verde, lo vi y le dije a mi equipo, esto lo va a usar Justin Bieber, pero aparte de lo que lo va a usar Justin Bieber, la fotografía tiene que ser y va a ser de un paparazzi. Y al año sucedió tal cual como lo dije, ¿no? Entonces es una realidad que las proyecciones suceden y lo que quieras va a suceder. Creo que me queda muy claro. Creo que otro aspecto es la calma, ¿no? Y la paciencia, el darte tu espacio, el entender a qué aspiras, el entender cómo funcionas, el no ser tan duro contigo mismo. Creo que es algo que también he aprendido durante los últimos años y curiosamente en los últimos meses me he sentido con una tranquilidad porque dejé de hacer estos
no sé, estos especie de acciones tóxicas, ¿no? Que dañan tu creatividad. Entonces, hay este concepto como el ascetismo, ¿no? De estar tranquilo, no sé, pero creo que es la paciencia, el darte tu tiempo, creo que es fundamental. Si tienes una marca de ropa, finanzas es fundamental, ¿no? Entender ¿no? Porque podemos tener esa tendencia por ser creativos a ser muy idealistas, lo cual es perfecto, pero al final se necesita el respaldo económico para crear estos proyectos, ¿no? Entonces tienes que aprender tienes que entender cuál es el lugar de cada cosa. ¿Tienes un equipo que te ayuda con eso? Hemos aprendido bajo los proyectos. Claro, bajo los golpes. Sí, sí, mi equipo sí es muy sólido. Creo que ahora, como nunca lo ha sido, es un equipo muy pequeño, pero es muy sólido. ¿Qué tan importante para ti es el hecho en México? Creo que es fundamental porque sucede aquí. Me gusta la libertad que hay detrás de eso, bajo mi experiencia, ¿no? Gran parte de nuestra producción, o por lo menos el 60%, sucede en nuestro taller, en nuestro propio taller. Entonces, es algo que te da cierta libertad y he notado que a nuestros consumidores y a nuestros clientes en el extranjero les gusta justamente ese acercamiento al producto, que no estamos maquilando en X o Y fábrica en el extranjero, ¿no? Que estamos analizando la tela, analizando el teñido, hasta los hilos que compramos, ¿no? Son los mejores. Entonces, es fundamental para la marca. Obviamente, en un futuro, tal vez necesitamos maquilar ciertas cosas fuera del país, pero ese taller pues, me ha dado la libertad de hacer las colecciones que he querido. Sí, hoy es parte importante del DNA de la marca, más pues sabemos que luego estos proyectos crecen, morfan o pueden ser de repente colaboraciones. Yo no sé si lo de Juventus también lo hiciste aquí o eso sí. fue otro. También se hizo aquí. Ahí nos mandaron ellos de Berlín. ¿De Berlín? Bueno, sí, el contacto era de Berlín, entonces llegaron de Berlín. Mandaron a personas con los jerseys en maletas, jerseys que nunca nadie había visto, parecía una escena de una película, y se deconstruyeron en nuestro taller porque los teníamos que abrir, poner una parte baja. Entonces sí sucedió. Hubo un tiempo que por medio de Dover Street Market y Comme des Garçons se maquilaban gran parte de las colecciones fuera de México, pero tuvo sus repercusiones porque justamente es este sistema, ¿no? Que no te permite prueba y error. Entonces fue ahí cuando lo intentamos, no funcionó, se encareció el producto, entonces vamos para atrás y a partir otra vez de nuestro estudio, trabajamos con 2 maquilas fuera de nuestro estudio que nos ayudan con cierta cadena de productos y es sustentable al momento y es algo sólido. Y bueno, en este recorrido, ¿identificas como tu big break? O sea, no sé, yo diría que fue ese show en París, pero no sé si tú consideras que otro momento en este trayectoria fue como ese big break que tú dijiste, a partir de aquí todo cambió. Creo que no lo percibo así. Hasta el momento no. Creo que ese gran momento va a ser esa gran colección, ¿no? Ok. Que sigo buscando en mi interior y probablemente cuando la haga decida ya no seguir con la marca cuando tenga 70 años, no tengo idea. Pero creo que sigo esperando y sigo cazando ese concepto, esa idea que va a tratar de satisfacerme, pero después si me siento satisfecho no es bueno porque te hace algo conformista. Entonces, sí, no, creo que no tengo una respuesta como tal a esa pregunta. Y yo no me puedo imaginar como la maestría que ha sido pues colaborar con estas personalidades o con estos espacios comerciales. O sea, al final has aprendido un montón de eso, ¿no? Y te ha ayudado a darle como esta forma al proyecto o pues tú ya tenías una visión de que por ahí lo querías llevar y ahora que ya estás ahí, ¿cómo ha cambiado? O sea, tú querías llegar ahí y en el momento que llegaste, ¿qué cambió?
Creo que cambió todo, cambió mi forma de ver la vida, ¿no? Porque los sueños se cumplen, ¿no? Pero creo que justamente ahora estoy en otro punto donde estoy proyectando nuevos lugares hacia donde quiero ir, ¿no? Y creo que esos lugares están muy cercanos a, creo que ambiciones más que comerciales, ¿no? De vender en ciertos puntos, ambiciones creativas. Creo que es hacia donde voy, pero no sé, creo que todo ha cambiado. O sea, ¿sabes? El cambio es inevitable todo el tiempo. Pero sigues en Guadalajara, que para mí también eso tiene un chorro de valor, ¿no? Como decir, puedo estar en estos escenarios mundiales y puedo estar en estos escenarios mundiales desde Guadalajara, ¿no? Que luego a veces parece pues imposible, ¿no? Sí. Al principio muchas personas ni siquiera sabían que éramos de Guadalajara o que yo era de Guadalajara. O muchas personas piensan que vivimos, y hablo Kenia y yo, en París, ¿no? Y creo que en un futuro cercano sí veo teniendo estudios satélites. O sea, creo que la forma en la que trabajamos en Guadalajara, estamos siempre tratando de que sea mejor, ¿no? Y creo que sí veo una expansión de este mecanismo en París, ¿no? Un estudio satélite en París, un estudio satélite en Los Ángeles, ¿no? Creo que puede ser un mecanismo sustentable de tener estos talleres, ¿no? Que generan estas prendas y que se distribuyen cada uno en su territorio. Perfecto. Y ahorita estamos grabando esto y estamos en febrero 2025. Acabas de presentar una colección. ¿Cómo es el proceso de presentar una colección? O sea, ya como darle vida, darle salida. O sea, ya hablamos de tu proceso creativo. Ahora ya que esa pieza ya está lista para salir para presentarse, ¿cuáles son esos últimos pasos? Creo que hay diferentes, ¿no? Hay diferentes pasos, ¿no? Puede ser un desfile, ¿no? Que conlleva muchísimo trabajo y dinero, pero la forma en la que he trabajado en estas últimas 3 colecciones, hablando primero de Igor y Goblin, tienes la colección y la fotografías, ¿no? Y haces los videos y el estilismo, que todo lo hago yo. Es algo que llevo haciendo desde hace 4 años. Yo fotografío, luego el estilismo. Tal vez puede sonar algo arrogante, pero al final es hasta el último detalle, ¿no? La forma en la que se va a proyectar esta fotografía, este personaje, de qué forma van a traer los pantalones, ¿no? La calceta se alcanza a ver, la bota, hasta qué olor puede llegar a tener, qué maquillaje. De todo eso me encargo yo, ¿no? Y creo que conecta completamente con esta aspiración que tengo de hacer cine, claro, ¿no? El saber quién es este personaje, qué come, por qué lo hace. Y eso es algo que esas ideas vienen desde la creación de la colección. Sí. Y luego ya nada más es transformarlas de prenda, claro, a un mood, ¿no? Sí, completamente. Y en el proceso de hacer la colección ya estoy pensando en cómo se va a fotografiar. Si va a ser a blanco y negro, ¿no? Si va a haber otros objetos en esa fotografía, cómo van a tener el cabello, con qué otras piezas se va a hacer el styling, ¿no? Y esta colección, la Invierno 2025, es este cortometraje donde se realiza no sé, es un nuevo proceso donde estoy de cierta forma sacándolo todo de mí. Salió todo de mí, ¿no? Y se proyectó esta colección por medio de un video completamente abstracto, artístico, como lo quieras ver. Me encanta. Y ya que sale, ya que él se presenta, pues de repente se la ves puesta. Y ahorita hablamos de Justin Bieber, pero ¿alguna otra personalidad que dijiste, güey, qué chido que ese güey se puso una pieza mía? Creo que hay 2 personas. Thom Yorke, en el 2020 usó una chamarra y fue por medio de Dover Street Market porque se dio la conexión ahí. Le hablaron a él de mi marca, le gustó, me pidió una chamarra, se la regalé. Me mandó un par de mensajes agradeciéndome, lo cual es... No mames. Sí, es como... Perdón, nunca he hecho esto en Designaholic, pero me cago si me llega un mensaje de Thom Yorke. Fue un highlight completamente, ¿no? Y fue muy amable en sus mensajes y verse la puesta porque hay un video de él usándola, ¿no? Fue pues algo
muy bello, porque es ese círculo, ¿no? De la música. Conecta con ese, digo, no es grunge, pero es ese vibe noventero, Sí, ídolo, ¿no? Y otra persona es Adrián, el director de Dover y Com, que a veces usa una de mis gorras y creo que él es alguien a quien admiro mucho y al cual una persona que siempre estaré agradecido por la forma en la que me ha ayudado con mi proyecto. Entonces creo que ellos dos, creo que hay personalidades mucho más pop, ¿no? Como Bad Bunny, y siempre, así sean ellos o alguien en la calle, siempre me siento agradecido por quien usa la marca y quien conecta con el proyecto. Y principalmente has hecho ropa para hombre, pero también has trabajado en proyectos de ropa para mujer. No como tal, sí teníamos una submarca, Dream Baby, donde ahí te platico fue en algún momento como que quise justamente ver cómo sería Liberal Youth Ministry, ¿no? Para empezar, no sé, sucedió así y no quería hacerlo yo, honestamente, porque sentí que me iba a desenfocar de mi discurso, ¿no? Con mi colección principal. Y le pedí a Kenia, mi esposa, si podría ayudarme a diseñar esa colección y lo empezó a hacer. Y creo que se hizo bajo esa fórmula 3 o 4 colecciones, que era Dream Baby, Liberal Youth Ministry. Pero llegó un momento de ruptura porque nuestros procesos creativos son completamente diferentes, donde ella se separa, ¿no? Nos separamos de cierta forma, entonces ya es Liberal Youth Ministry y Dream Baby aparte. Nada tiene que ver el uno con el otro, pero fue un proceso muy divertido, a veces caótico, y ahora ya tiene su proyecto que también está creando estas ventas, ¿no? Y es un proyecto que, ya lo hablaré en su momento, pero conecta esta alta costura, este know-how que tiene de alta costura, porque trabajó en talleres de alta costura en París para Chanel, Dior, entre otras. Entonces, como esta idea polarizante de la alta costura, pero prendas muy básicas. ¿Y se conocieron por el mundo de la moda? Nos conocimos por amigos en común en el 2012. Okay. Y de ahí como que nos estábamos en contacto y en el 2018 empezamos a andar. En el 2019... Tú ya tenías Liberal. Sí. Se solidifica la relación. En el 2020 nos casamos y actualmente cada quien tiene su proyecto. Qué padre que los dos estén en esto, o sea, juntos pero no revueltos y me encanta. Sí, es divertido. Oye, Antonio, he disfrutado mucho esta charla contigo. Como te digo, eres de las pocas personas que me siento a conocer a través de esta conversación y nada más falta que me invites a tu estudio para terminar de conocer o de este primer encuentro contigo. De las preguntas que siempre hago aquí en Designaholic es, primero, ¿algún objeto favorito que tengas? Un objeto. Creo que mis cámaras Contax. Ok. Creo que es algo que aprecio y un par de cámaras VHS noventeras que tengo. Y algunas cartas de Pokémon que tengo por ahí en mi estudio. Creo que son objetos así como medio coleccionables que tengo. Chingón. ¿Y prenda? Hablando del mundo de la moda, ¿tu prenda más preciada? Sí, pero ya no es mío, se lo regalé a Kenia. En el 2013, mi primera prenda, que considero que fue la primera prenda Liberal Youth Ministry antes de que existiera el proyecto, fue un chaleco de lana que lo bordé a mano con palabras, ¿no? Y esas palabras eran canciones de todas estas bandas, Sonic Youth, Smashing Pumpkins, entre otras. Y había estos scripts de películas que me gustaban bordados en ese chaleco. Era, de cierta forma, algo medio autobiográfico. Para que es ese chaleco con palabras de madeja bordado. Entonces, parece que tiene una textura, pero cuando te acercas te das cuenta que son palabras y las puedes leer. Okay. Y me tomó, no sé, como 40, 50 horas hacerlo. Okay. Porque si era esta forma como medio grunge de contar algo y era como esta pieza artesanal. Y para mí esa pieza fue el inicio de todo y hace un par de años se lo regalé a Kenia. Pero creo que es mi pieza como tal más preciada.
Qué chingón. ¿Y alguna recomendación? Algo que estés leyendo, que estés viendo, documental, libro, podcast, que quieras recomendarle a nuestra audiencia? A ver. El último libro que leí. Además de la filmography de David Lynch. A ver, déjame pensar. El último libro que leí que me gustó fue uno de León Tolstoy, que es La muerte de Iván Ilich, creo que sí. Eso está muy bien y es un libro bastante corto y rápido y es fenomenal. Creo que lo escribió casi al final de su vida. Entonces, hay un concepto muy interesante sobre la muerte en ese libro, que habla sobre cuando la muerte sucede, la muerte ya no es. Bueno, es algo complejo ahí, pero es interesante. Estoy leyendo también Brandon Sanderson, que es fantasía, que apenas lo inicié. De películas, estoy pensando cuáles son las últimas que vi. Hablando de David Lynch, obviamente en París ha sido A Silencio. ¿A Silencio? ¿Qué Silencio? El bar que diseñó en París. No sabía que existía un bar en París. Pues ya tienes algo que hacer en tu siguiente viaje. Ya. O dónde hacer tu after party cuando hagas ese gran runway de regreso en el Fashion Week. Ya. Silencio, está buenísimo. De David Lynch me gusta Blue Velvet, Twin Peaks, ¿no? Hasta el momento que él la dirige, porque llega un momento en el que él la pierde, pero estoy pensando en las últimas películas que hay, pero siempre Roy Anderson me gusta. Sí, creo que a veces también hago playlists para la marca, entonces ahí también puedo poner ciertas recomendaciones de música, etcétera. Pues lo ponemos aquí, ¿dónde las pones esas playlists? En Spotify. En Spotify, hay un Spotify de Liberal Youth. Es mío, es personal, pero siempre lo publico a través de Liberal. Chingón, para ponerlo en los show notes. Y bueno, no me queda más que agradecerte. Me encantó platicar contigo, me encantó que te sentaras conmigo. Muchas gracias. Gracias a ti. La verdad es que como me toca de repente andar viajando por todos lados y ver proyectos como Liberal Youth Ministry que le esté rompiendo en escenarios tan grandes, ¿no? O en lugares, pues para mí, Dover Street Market y Comme des Garçons siempre han sido como una gran referencia y me da muchísimo gusto y me impresiona bastante y celebro bastante que hayas tenido esa visión y la hayas logrado, porque pues todos los creativos que nos escuchan saben que pues de la idea a la ejecución al éxito son escalones enormes, ¿no? Entonces estoy seguro que todavía hay mucho camino por recorrer de tu parte y va a estar bien padre observarlo. Gracias a ti por el espacio y por compartir esto por chingarte hasta que te sentaras aquí conmigo, ¿no? Sí, estaba un poco... Sí, como que me gusta tener una especie de perfil bajo. Claro. ¿no? Pero creo que lo sentí como un buen momento también para comunicar lo que está sucediendo con la marca y dar a conocer aspectos que tal vez no hago muy públicos. Entonces, gracias por la confianza y el espacio. Pues aprovechemos, ya que ahorita está empezando el año, estamos en febrero, ¿qué otros planes o qué otras cosas vienen este año para que la gente esté pendiente de ti y de la marca? Viene una colaboración titánica. Es una colaboración que no puedo decir todavía qué es, pero cuando la gente la vea es de proporciones gigantescas. Creo que es una colaboración con una empresa japonesa, no relacionada con la moda como tal. Entonces es una colaboración que si mi yo de 7 años supiera que iba a suceder eso, o sea, sería una locura, ¿no? Entonces viene eso y ¿qué más? No sé, vienen más colecciones, más proyectos. A nivel personal estoy proyectando para finales de año o principios del siguiente hacer un cortometraje completamente personal. Y sí, creo que es como los highlights. Pues ya nos dejas con un buen cliffhanger de esa colección épica. A mí ya me platicó un poco, entonces les digo que sí viene fuerte y va a estar muy, muy chido. Antonio, de nuevo, muchas gracias. Gracias a ti. Por venir a Icenaholic y gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que la conversación no termina aquí.
cuáles son sus comentarios. Ya conocían el proyecto de Antonio, ya conocían esta trayectoria. De seguro ya conocían el jersey de las Chivas de construido que presentó en París. Dejen sus comentarios en nuestro canal de YouTube o en las redes sociales. Estoy seguro que Antonio va a estar ahí pendiente. Y pues igual, estamos arrancando esta quinta temporada de Designaholic. Estamos un par de episodios adentro, así que también a mí me interesa bastante saber de a quién les gustaría que tuviéramos aquí en esta temporada. Y bueno, no queda más que ya agradecer a Jorge, Brian, a todo el equipo de Sodi, Jimena, Cristina, todo el equipo de Designaholic que hacen esto posible. Esto fue Designaholic. Nos vemos en la que sigue. Hey, gracias por escucharnos. Antes de terminar, quiero platicarte sobre mi otro proyecto, JDE Design, un estudio de diseño y consultoría creativa que desarrolla soluciones de negocio desde una perspectiva estratégica y creativa. ¿Qué hacemos? Investigamos, ideamos, diseñamos y desarrollamos soluciones que toman forma de producto, mobiliario o espacios. En JDE utilizamos el diseño como una herramienta de cambio, así que visita nuestro sitio en jde.design para conocer más sobre nuestro trabajo o escríbeme a info@jde.design para conversar sobre tu siguiente proyecto. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.